El graffiti. Algunos lo consideran un arte, mientras que otros vandalismo. Algunos lo utilizan como divulgación de ideas, mientras que otros para expresar un tipo de identidad o una muestra de pertenencia a cierta cultura o movimiento. El graffiti usualmente se contextualiza dentro de la cultura hip hop, pero la verdad es que es algo universal que puede servir para muchos propósitos. Lo cierto es que el graffiti en realidad no discrimina la ideología de la persona, ni su país, ni su estatus en la sociedad. Este, para muchos, es un arte que trasciende de la cultura hip hop. Hay que señalar que el graffiti muchas veces es utilizado como un medio de propaganda informal, de entrega de mensajes por parte de ciertos grupos marginados, grupos a los que dentro de la política formal no se les prestan atención o carecen de las instancias para dar a conocer sus ideas, ya sea porque estas son consideradas ideas poco convencionales, ideas anti-establishment, ideas raras o incluso tal vez para proteger la reputación de ciertos sectores políticos. En este sentido, el graffiti realmente se ha vuelto uno de los medios de divulgación de ideas de los outsiders políticos. Las ideas liberales y libertarias no son la excepción en cuanto al graffiti. Durante bastante tiempo, y desde la ocurrencia de lo que yo denominé en otro video como el boom libertario, a través de la cultura del graffiti político, ha ido apareciendo poco a poco la causa libertaria, utilizándose como medio informal para la promoción de las ideas libertarias. Tal vez el lugar donde más se ha dado esto en América Latina es en Argentina, lugar donde el libertarianismo ha logrado permear bastante en la juventud cansada de políticos corruptos y demagogos, y además ha logrado fusionarse o combinarse con las tendencias del hip hop como un tipo de reclamación y protesta social. Ante estas consideraciones sobre el graffiti como un tipo de manifestación política de aquellos que son desplazados, los teóricos libertarios no se han quedado sin hacer un análisis del mismo. Así, Walter Block y Daniel de Amico confeccionaron un paper titulado Un análisis económico y legal del graffiti. En esta primera parte voy a exponer el contenido de las conclusiones del análisis que los autores hacen del graffiti y luego, en la segunda parte, realizaré algunas críticas que creo pertinentes al análisis que hacen los autores. En el paper señalado antes, los autores analizan principalmente tres dimensiones del graffiti. El graffiti como un ataque al gobierno, los incentivos y desincentivos del graffiti y el graffiti como una forma de homesteading. Hay que partir señalando que para los autores el graffiti constituye un marking device, una forma de marcar algo, un dispositivo de marcado. Y esto obviamente puede ser criticado por quienes tengan una visión mucho más romantizada o artística del graffiti. Ahora, lo llamativo del paper es que el contexto en donde ubican el graffiti es en un caso de abolición del gobierno. La abolición del gobierno, según los autores, estaría justificada si se dan los supuestos exigidos por la Declaración de Independencia de Estados Unidos, específicamente en la parte en donde la declaración señala: siempre que una forma de gobierno resulte destructiva para estos fines, el pueblo tiene derecho a modificarla o abolirla. Y también si se cumplen con las exigencias de la teoría de la guerra justa. De esta forma, en un contexto en donde se tiene el derecho y la justificación de abolir al gobierno, también lógicamente se tendría el derecho de grafitear la supuesta propiedad del gobierno, entendiendo esta como la propiedad pública, la cual se encuentra en tenencia
del propio gobierno. Esta lógica básicamente obedece a la idea sobre el que puede lo más, puede lo menos. Si está legitimado para abolir un gobierno, obviamente también estará legitimado para grafitear la llamada propiedad pública. De una manera un tanto extraña y que no terminé por entender o comprender, los autores señalan que además de ser el graffiti un ataque contra el gobierno, el graffiti tiene un efecto liberador sobre la tenencia de la propiedad del gobierno, la cual fue construida a base de los impuestos que han sido extraídos de las personas. Pero como digo, esta idea del supuesto efecto liberador de la propiedad no la logré comprender ni me hizo en realidad mucho sentido. Pero fuera de eso, podemos ver que una de las justificaciones del graffiti es, según los autores, una forma de ataque contra un gobierno tirano, el cual se hace necesario abolirlo, y además de ser un ataque contra el gobierno, posee este llamado efecto liberador, ya que el gobierno en realidad estaría en tenencia de propiedad de terceros que son precisamente los contribuyentes. Otra de las cosas que se señalan en el paper es que la aparición del graffiti se debe, fomenta y replica porque la llamada propiedad pública no tiene un dueño realmente identificable. En definitiva, el graffiti es una de las manifestaciones de la tragedia de los comunes, en donde los individuos, debido a la falta de los incentivos, terminan por destruir determinados bienes, lo cual es un problema clásico de la propiedad en tenencia del gobierno. Se constituye así un clásico y conocido argumento en favor de la propiedad privada y en contra de la propiedad del gobierno o propiedad pública, el cual es que la propiedad en tenencia de sus legítimos dueños suele crear mejores incentivos para cuidarla y protegerla, muchos más incentivos que la propiedad en tenencia del gobierno. De esta forma, el graffiti tiene menos posibilidad de surgir en una sociedad en donde los derechos de propiedad estén bien delimitados y reconocidos. En definitiva, en una sociedad en donde predomine la propiedad privada sobre la llamada propiedad pública, sería una sociedad en donde la cantidad de grafitis disminuiría, ya que existirían muchos más incentivos particulares por cuidar y mantener limpia la propiedad privada. Los autores luego se plantean una duda importante, la cual ¿es justo que un tercero, en este caso el grafitero, se vea involucrado en hacer un ataque al gobierno y, entre comillas, liberar la propiedad en favor de otros particulares? Los autores responden a esta pregunta de forma afirmativa, debido a principalmente criterios pragmáticos y criterios de justicia. El grafitero, al plasmar sus grafitis en la propiedad pública, lo que hace es enviar señales al gobierno sobre lo pésimo que funciona la configuración de la denominada propiedad pública, y en definitiva, lo pésimo que funciona el robo de propiedad. Además, el grafitero también forma parte de la masa de contribuyentes, por lo que para los autores sí existiría legitimación para hacer el graffiti, ya que su dinero también ha sido utilizado para la construcción de la llamada propiedad pública que está en tenencia del gobierno. Así, en el paper se asegura que la acción del grafitero no solo sería legítima, sino que también en términos prácticos sería útil para llevar a cabo la abolición del gobierno, en donde su graffiti constituye tanto un ataque al gobierno como también una forma de liberación de la propiedad. Inclusive los autores van mucho más allá. Señalan que además el acto del grafitero, al plasmar su graffiti en esta superficie de propiedad pública, estaría combinando su trabajo con aquella cosa, por lo que estaría ejecutando el principio de homesteading y por tanto haciéndose incluso dueño de la cosa. Pero si existen más contribuyentes, ¿por qué ellos, los grafiteros, estarían haciéndose dueños de las cosas y no otras personas? ¿No sería mejor considerar a toda la sociedad como propietaria del bien? Señalan los autores que eso es difícil de defender, ya que ha sido el grafitero el que se ha rebelado directamente contra la tenencia de la propiedad robada por parte del gobierno y además ha ejecutado esta fusión de su trabajo con la cosa.
notándose por tanto su ánimo anti-establishment y teniendo así una buena base para justificar la apropiación del bien que ha sido objeto de su graffiti. De esta forma, los autores evidencian un cierto rechazo estético al graffiti, pero consideran que aún así el grafitero se transforma en un agente que pone en evidencia el robo por parte del gobierno y la tragedia de los comunes. El grafitero, además, dentro del contexto de un gobierno ilegítimo que tiene que ser abolido, se constituye como un atacante indirecto del mismo a través de su graffiti. A simple vista, el análisis económico y legal hecho por los autores parece convincente. En efecto, el análisis económico del fenómeno de la tragedia de los comunes, que encuentra en este caso su manifestación o una de sus manifestaciones en el graffiti, sobre la llamada propiedad pública, es cierto e incluso bastante conocido en la literatura. Sin embargo, como opinión personal y sin desmerecer el trabajo y trayectoria de los autores que tanto nos han ayudado a comprender las extensiones del libertarianismo, creo que existen fisuras o incluso algunas especies de congruencias en el análisis legal que hacen ellos, entendiendo este análisis legal como un análisis libertario, ya que ambos provienen de esa tradición e invocan argumentos de esa tradición. Estas objeciones propias que expongo pueden efectivamente y con toda razón ser catalogadas como nulas en términos prácticos o no pragmáticas o infértiles en la vida real. Y aquella objeción la debo aceptar, porque de hecho considero que esa objeción estaría en lo cierto, principalmente porque las objeciones propias que yo pretendo exponer en esta parte del video no tienen la finalidad de lograr pragmatismo, sino que pretenden llevar la defensa argumentativa de los derechos de propiedad a sus máximos límites y congruencia lógica posible. En definitiva, las objeciones propias que voy a exponer en esta parte del video adoptan una visión, si se quiere, propietarista, que no tiene la intención de ser pragmática. Dicho esto, enuncio las críticas. Una primera crítica puede ir dirigida a la idea de utilizar la Declaración de Independencia de Estados Unidos como una especie de proxy libertario. Los autores, para zanjar lo que es o lo que no es un gobierno ilegítimo, utilizan como referencia la Declaración de Independencia, en donde en la misma desde ya se acepta la existencia de ciertas estructuras políticas que creo que son contrarias derechamente al libertarianismo. Parece raro, por tanto, a los ojos de la teoría libertaria, la distinción que hacen los autores en el paper entre el gobierno ilegítimo y el gobierno legítimo. A mi parecer, y según la forma en cómo están configurados los gobiernos hoy en día, la teoría libertaria diría que todos los gobiernos son gobiernos ilegítimos, haciéndose poco útil la distinción entre gobiernos legítimos e ilegítimos. Una segunda crítica que puede ser visible a simple vista por varios libertarios es que creo que existe una especie de contradicción en cómo se concibe la propiedad en este paper. Inicialmente, en el paper se señala que el grafitero, al plasmar su graffiti en la supuesta propiedad pública del gobierno, el daño o ataque que el grafitero hace es contra el gobierno. Sin embargo, luego, más adelante, los autores señalan correctamente que en realidad aquello que llamamos propiedad pública del gobierno es en realidad propiedad privada de los contribuyentes, que está en manos del gobierno, es decir, es propiedad privada robada. De lo anterior se concluye que el grafitero, al estar rayando la supuesta propiedad pública del gobierno, no hace en realidad un ataque al gobierno, ya que de jure esta propiedad no es del gobierno,
es de los diversos contribuyentes de los cuales fueron utilizados su dinero para la construcción de esos bienes públicos. En última instancia, la supuesta propiedad pública nunca fue propiedad pública, simplemente fue propiedad privada robada, en tenencia del gobierno. Pero el que esté el gobierno en tenencia de esa propiedad privada no le quita el carácter esencial de propiedad privada. En el libertarianismo, el derecho de propiedad privada no desaparece ni prescribe porque no se tenga la tenencia de la cosa, y esto es señalado incluso por el propio Walter Block en otros de sus escritos. Se concluye, por tanto, bajo esta crítica, que el grafitero en realidad no le está haciendo un daño al gobierno, sino que le está haciendo un daño a determinados contribuyentes, ya que esa propiedad sigue siendo propiedad privada, solo que se encuentra en manos, en tenencia del gobierno. Como tercera crítica, debo decir que hay fisuras en el análisis legal libertario de este paper que se pueden fundamentar en lo que voy a llamar como el problema de las arcas fiscales y la fungibilidad del dinero. Si sabemos que la propiedad pública en realidad es propiedad privada, con la enunciación de este problema, es decir, el problema de las arcas fiscales y la fungibilidad del dinero, lo que pretendo básicamente es dar cuenta del grado de indeterminación que existe en la individualización precisa de las personas que son propietarias de los mismos bienes. Así, efectivamente hay propiedad privada sobre los bienes públicos. El problema es que no sabemos quiénes son precisamente los dueños de esa propiedad privada. Entonces, ¿en qué consiste lo que yo denomino como el problema de las arcas fiscales y la fungibilidad del dinero? Bueno, es sabido que cuando el Estado recauda el dinero, este va a parar a las arcas fiscales de la Tesorería General de la República, las cuales realmente funcionan como una especie de olla común, en donde se hace indistinguible a quienes se les extrajo el dinero y cuánta cantidad se les extrajo a las personas. Y en qué se utilizó además precisamente ese determinado dinero. Y este determinado dinero al final es canalizado a través de la ley de presupuestos. Este problema de certeza sobre la persona, el monto del dinero y el uso que se le dio al dinero se reafirma y acrecienta aún más por la idea de la fungibilidad del dinero. Es decir, la idea de que un billete de determinada unidad y serie cumple la misma función que otro billete de igual unidad, pero aún así de distinta serie. Lo cual reafirma la triple incerteza antes mencionada, es decir, la incerteza sobre la persona a la que se le extrajo el dinero, la incerteza sobre la cantidad de dinero que se utilizó de esa persona y la incerteza sobre cuál o cuáles propiedades públicas fueron financiadas con ese determinado dinero de esa persona. Entonces, lo que pretendo argumentar con este problema enunciado antes es que efectivamente cuando hablamos de propiedad pública, en realidad estamos hablando ante propiedad privada. Sin embargo, no sabemos quién o quiénes específicamente son los dueños de la misma, ya que el dinero que fue canalizado para la construcción de esos bienes públicos tiene un o unos dueños que son prácticamente imposibles de reconocer y fue financiado con un monto prácticamente imposible de saber debido a que todo el dinero de los contribuyentes, que además de ser fungible, cual olla común, se encuentra entremezclado en las arcas fiscales. Yo creo que lo anterior no quita el hecho de que esos bienes públicos sean efectivamente propiedad privada. Como dije antes, los derechos en el libertarianismo no desaparecen porque uno no sepa quiénes son los dueños de las cosas. Pero esto no quita el hecho de que efectivamente estamos ante una situación en donde es prácticamente imposible especificar o individualizar correctamente y certeramente a los dueños de esa propiedad. Por tanto, se podría decir que nos encontramos en una especie de penumbra en cuanto a los derechos de propiedad sobre los bienes públicos. Algunos podrían señalar que este problema que yo denomino de las arcas fiscales y la fungibilidad del dinero, que nos lleva al problema sobre la prácticamente imposibilidad de determinar cuáles son los dueños determinados de la propiedad, es un problema que es realmente exagerado
Pero ¿existen ejemplos de estos tipos de problemas o soluciones a este tipo de problemas en la vida real, en la vida cotidiana? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, esto se da mucho en la constitución de sociedades, en donde es importante realizar un aporte. La cuota de propiedad que tenga cada socio de la sociedad puede ir determinada por el capital o aporte que los socios pongan a la misma. Sin embargo, la gran diferencia entre los aportes de una sociedad y las arcas fiscales es que los aportes de la sociedad están contabilizados e individualizados por sus respectivos socios, cosa que no ocurre con el dinero que entra a las arcas fiscales. De esta forma, la propiedad dentro de una sociedad o empresa se encuentra realmente delimitada, claramente delimitada, debido a que el aporte también está delimitado. Sobre esto, muy conocido es el dicho que señala: el que pone la plata pone la música, lo cual es perfectamente aplicable a las sociedades, ya que ahí todos los aportes de todos los socios están perfectamente registrados. Sin embargo, parece que este dicho no puede ser aplicable al dinero de las arcas fiscales, ya que no llevan los mismos registros y las arcas fiscales en realidad funcionan como una especie de olla común. Si se considera que esta objeción es correcta y válida y que por tanto estamos en presencia de verdaderos derechos de propiedad, pero sin saber quiénes son los dueños de esos derechos de propiedad, entonces los otros argumentos en favor de los grafiteros que exponían los autores en este paper se pueden ver nuevamente frustrados. Primero, la justificación sobre que el graffiti es un ataque al gobierno se ve frustrada, ya que esta nunca ha sido propiedad del gobierno. Independientemente de que sus propietarios no puedan ser individualizados, la propiedad privada no pierde su carácter de propiedad privada. Segundo, la justificación de que el graffiti constituye una forma de homesteading también se ve frustrada por este argumento. No puede operar el principio de homesteading sobre propiedad privada ya constituida, e incluso se puede poner bastante en duda si un simple graffiti en una superficie satisface de forma efectiva y correcta el principio de homesteading. En este sentido, creo que uno de los argumentos que se puede esgrimir de forma no tan satisfactoria a estas críticas que expuse en caso de que sean válidas es el argumento que apela simplemente al pragmatismo. La idea de que se quiere lograr un fin, el fin de la abolición del gobierno, y que éste deje de ser poseedor de la propiedad de otras personas. Para lograr ese fin, debe obviarse el problema sobre la indeterminación de la propiedad que emana del problema de las arcas fiscales y la fungibilidad del dinero, para así lograr el fin abolicionista. De esta forma, el graffiti se concebiría como un medio práctico para lograr ese fin, en donde se obvian ciertas implicancias exigentes y estrictas de los derechos de propiedad privada. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para más contenido. Además, sería bastante enriquecedor que aquellos que tuviesen miradas distintas o contrarias a la mía lo señalasen en los comentarios, o también los invito a hacer sus propios videos para que la comunidad libertaria en general crezca de forma mediática y así sea mucho más enriquecedor el debate.